bienvenidos y bienvenidas a todos los fieles y habituales y a las nuevas caras que veo por allí detrás, que además son jóvenes. Me encanta tener gente joven en esta Casa de las Letras. Y por si no me conocéis, mi nombre es Josefa Parra y siempre saludo en las actividades diciendo que esta es la casa de Caballero Bonal, pero es la casa de todos aquellos que aman, aquellos y aquellas que aman los libros, las letras, la palabra, la poesía, la novela, la filosofía, el pensamiento. Así que esta también es vuestra casa y espero que os sintáis muy a gusto en ella. Vamos a empezar justo a la hora porque el servicio tiene que ir también a la hora justa porque viene de fuera, ha tenido la delicadeza de venir desde Sevilla y entonces pues se tiene que ir en el tren, que los trenes están, ya sabéis cómo está la cosa de los trenes. Así que no voy a entretener mucho, solamente congratularme de que tengamos hoy aquí filosofía. Una filosofía que además yo creo que es de la filosofía que entra bien, porque está en pequeñas dosis, está ahí en unas gotas que son muy alimenticias, pero a la vez son fáciles de tragar. Son como pequeñas medicinas, pequeñas píldoras, este moralismo en forma yo diría sentencia, o bueno, hay muchas maneras de... Eso lo sabe mejor que yo, nuestro amigo José María que está ahí, aforismos, ¿no? Bueno, tienen que ver con todo eso, esa forma breve, esa forma concisa que hace que entremos muy bien en ese pensamiento. Ojalá tuviéramos muchos días filosofía y ojalá que tuviéramos muchas personas que nos trajeran sus libros de filosofía y mucho público que nos pidiera filosofía, porque eso querría decir que pensamos, que no dejamos de lado el pensamiento y sobre todo el pensamiento creativo y el pensamiento que nos hace removernos, porque cada cosa como para... En fin, no me voy a poner hoy estupenda. Voy a darle paso a nuestro querido amigo Juan Carlos González, que siempre está ahí y hoy está aquí, y me alegro también mucho de eso, y después a José Bustrullo, que es la primera vez, pero espero que no la última, que nos visite. Y ya también estás en tu casa, ya eres de la familia. Juan Carlos. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por invitarme, y vamos a empezar porque el tiempo es poco. En una ocasión preguntaron a Max Zoster, un filósofo austriaco, en un programa de televisión, ¿qué significa ser humanista? El filósofo miró a la cámara y se quedó en silencio durante 30 eternos segundos. Cuando se pusieron nerviosos los periodistas y me interrumpieron, 30 segundos en la tele, eso es un minuto, dijo: humanista es el que sabe forjar su propio tiempo y pensar. No lo volvieron a invitar, claro. Vivimos en un mundo acelerado y fragmentado, un mundo en el que se habla de poshumanismo, transhumanismo, esclavos de los dispositivos y enredados en algoritmos, apenas encontramos espacios para pensar lo que somos, lo que deseamos ser y lo que debemos ser. Menos mal, y qué alegría, que de vez en cuando nos encontramos con humanistas, pensadores independientes como José Luis Trullo, que está aquí con nosotros, que ama las palabras, es un pensador independiente, uno de los mayores expertos en aforismos, organiza actividades sobre humanismo, publicaciones. Esto es una maravilla. Estas cosas no suelen ocurrir cualquier día, porque eso del humanismo nos suena muy lejano, pero como hablaremos aquí, es algo que más necesario que nunca. Es escritor, filósofo, filólogo, editor, traductor, promotor cultural, es presidente de Ciprés Cultura, edita una revista digital sobre el humanismo, codirector del Congreso Nacional de Humanistas. ¿Eso he leído? Sí. Suena fundador, que es una cosa... Vamos algo más. No, claro, es que decir Congreso Nacional de Humanistas hoy, en el siglo XXI, cuando están las cosas como están, pues es que hay esperanza. Ha escrito muchos libros. Si visitan ustedes su página web, ahí encontrarán pues, libros, un montón de ellos, sobre humanismo, la estirpe de Sócrates, la condición humanista, sobre humanismo. Uno de ellos que traigo aquí, que les recomiendo, no vamos a extendernos mucho, que es Dignitas, una apología del humanismo clásico. Es un libro excelente porque va haciendo un recorrido desde los clásicos hasta la actualidad en sus textos, un diálogo en sus textos. Entonces, ya de humanismo, pues yo creo que
que es también uno de los mayores expertos y sabios del momento. Sobre el aforismo, espiral en la frase más breve, también ha creado él, si al final quieren leer algún aforismo suyo, Naranjas de la China, Meandros, tiene varios libros suyos, creación propia, y antologías del aforismo, pues al que es experto en aforismos, al que es amante de los aforismos, pues aquí tiene de todo, porque él ha hecho antologías temáticas, y eso es muy importante, no solo en general del aforismo, sino sobre aforistas en Sevilla, de Andalucía, Dios en el aforismo, evidentemente un monstruo incomprensible, los moralistas franceses, que vamos a comentar ahora, ¿verdad? Y, claro, conoce toda ese género en todas sus dimensiones. Así que sabe de aforismos, ha escrito aforismos y vamos a hablar de un libro que es un monstruo incomprensible. Pero antes de empezar a hablar del libro, claro, hemos dicho ya la palabra aforismo 3 o 4 veces y siempre surge la pequeña polémica, pero también interesante decirlo, ¿verdad? ¿Qué es un aforismo? ¿Verdad? Pero eso vamos a dejarlo para 2 minutos más tarde, porque ahora yo le pediría que, viendo esta trayectoria intelectual que él tiene, esta trayectoria de escritura, y siendo un humanista que a mí me sorprende y me anima a seguir pensando, nos diga él brevemente, le damos la bienvenida, cuál ha sido ese impulso que le ha llevado a los libros, al aforismo, al humanismo, en este mundo de ahora. ¿Cómo ha sido esa pasión intelectual? Bueno, pues nada, primero, muchas gracias, Carlos, por tu presentación excesiva, a todas luces. De repente me he encontrado con todo lo que he hecho en los últimos años que me ha caído encima, ¿no? Y esto, pues la verdad, lo he pasado mal. Pero uno está en su día a día haciendo cada día una cosa y de repente pues encontrarse con su pasado en una habitación, pues abruma y a mí me angustia un poco. Muchísimas gracias, Pepa, por aceptar también la organización de este coloquio. Y bueno, me hace mucha ilusión ver caras amigas entre el público, a quien no esperaba a estos amigos. Realmente se lo comentaba Juan Carlos, no había dicho nada para que nos sintierais presionados, ¿no? Entonces me encanta que motu propio os hayáis acercado, ¿no? Obviamente pensamos vosotros, pues no podía ser de otra manera. Bueno, yo le comentaba antes a Juan Carlos, mientras tomábamos un café, que no me reconozco en la palabra trayectoria, ¿no? O sea, yo realmente tengo la sensación de que soy un recién llegado. O sea, ni soy un sabio, ni no soy un filósofo tampoco, soy un trabajador de la cultura. Estoy todo el día leyendo, reflexionando, escribiendo un poco menos y de vez en cuando haciendo alguna cosa, un libro y tal. Lo que pasa es que, claro, puestos uno detrás de otro, parece que sea mucho, ¿no? Pero desde luego no es ni la mitad de lo que me gustaría hacer y de lo que tengo que hacer. Entonces yo creo que esa componente de vocación intelectual, de deber, de tarea, es bastante importante para quienes todavía perseveramos en el mundo de las letras, vamos a decir, tanto en literatura, poesía, filosofía, investigación, etc., ¿no? Ese compromiso personal, existencial con lo que estás haciendo, que no es simplemente un entretenimiento, que no es simplemente, bueno, algo me tengo que dedicar, ¿no? De hecho, hay un amigo mío que es aforista, ya jubilado, dice, me dedico a la filosofía porque es la actividad que me permite trabajar tumbado. Bueno, pues no es mi caso, ¿no? Siempre estar sentado y trabajando sin cesar. No mucho, pero sí de manera concienzuda, ¿no? Porque me parece que es importante ser honesto, ser exigente y ser respetuoso con el material que tenemos entre manos, ¿no? Es decir, la frivolidad, la ligereza, la banalidad que hoy en día están, por desgracia, a la orden del día, pues creo que no hace ningún bien al mundo de la cultura, que podría ser casi un último reducto, ¿no? de la profunda seriedad de lo que significa ser hombre, ser humano, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece el tema del humanismo. Yo realmente siempre quise ser humanista. O sea, yo cuando con 17 años se nos dio la oportunidad de elegir, pues, a la hora de la prescripción a qué facultad queríamos ir, pues yo no encontré la que yo quería ir, que es la que luego hubiese sido humanidades, ¿no? Que es aquella que me permite, pues, leer sobre historia, sobre literatura, arte, etc. No existía. Entonces digo, voy a coger filología porque es la que más se me parece. Caso error, ¿no? Desde luego no tenía nada que ver con lo que yo creía que era. De hecho, a partir del tercer curso ya no iba a clase, en quinto ya ni fui.
Y curiosamente fue cuando saqué mis únicas 3 matrículas de honor, lo cual da mucho que pensar, ¿no? O sea, por el sistema universitario, ¿no? En fin, no me llevo muy bien ni con los universitarios, y lo respeto mucho, por supuesto. Y de ahí ese trabajo constante de lectura, de reflexión y sobre todo de incorporación de lo leído a la propia vida, que a mí me parece que es importante, es lo que a mí me ha acercado a los humanistas. Yo no creo, Pepa, con todo el respeto, que nuestros amigos moralistas sean realmente filósofos. Son pensadores, eso sí. Te lo digo porque una de las citas que tenía, así seleccionadas, ¿no? Precisamente va sobre eso, ¿no? Porque dice Rivarol, los filósofos tienen más de anatomistas que de médicos, no curan, disecan. Yo no hubiese sido tan duro, yo habría dicho, no prescriben, describen. Claro, es verdad, los filósofos históricamente lo que han hecho ha sido, pues eso, ¿no? Desde Aristóteles sobre todo, ¿no? Pues la realidad así, funciona de esta manera, se organiza así, para clasificar son insuperables. Pero a la hora de consolar, siempre viene mucho mejor un sabio, un poeta, un sabio poeta mejor, ¿no? Y por ahí sí podemos encontrarlos, ¿no? Es decir, también en este libro se encuentran aforismos que defienden este concepto del saber poético, ¿no? Que no es un saber técnico, que es un saber espiritual, que incluye todas esas armonías del ser humano que la filosofía, o cierta filosofía, la más clásica, digamos, pues no le ha llamado la atención porque le parecía, en fin, de poca monta, como demasiado íntimo, demasiado personal, como si un poco la filosofía quisiera demostrarle a la ciencia que ella también era seria, era rigurosa, era solvente. Y yo creo que los humanistas han conseguido a lo largo de la historia preservar, ya ves que al final no habla prácticamente de mí, porque es que me parece que es interesante esto, ¿no? Que el humanista lo que hace al final es preservar ese saber para la vida, ¿no? Que es el que muchas veces se olvida, o sea, y eso es lo que hace que muchas veces proliferen pues los gurús, ¿no? Porque los gurús parece que te dicen cosas que puedes llevar a tu día a día, que puedes incorporar. Yo los gurús no me gustan, no me atraen. Yo creo que los maestros de sabiduría son los libros y desde luego que hay maestros, por supuesto, de carne y hueso y algunos de ellos están aquí hoy, pero nos inspiran de otra manera, nos inspiran con su personalidad, ¿no? No dándonos instrucciones de vida ni diciéndonos por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, sí, pero básicamente todo viene de unas ganas de aprender de todo que al final me ha condenado, vamos a decir, a ser pues eso, un aprendiz de humanista que se acerca a los textos de nuestra tradición con mucho amor, con mucha curiosidad, y me gustaría poder, en el lecho de mi muerte, pronunciar aquella frase de Solón de Atenas cuando dijo envejezco aprendiendo, ¿no? Es decir, no dejar de interesarme por lo que me rodea hasta el último momento. Pues vamos a hablar del libro, por supuesto. El libro tiene la siguiente estructura. Un prólogo, una presentación excelente de pocas páginas, una bibliografía, las fuentes originales, una bibliografía complementaria, y luego la estructura que tiene es ideal, hay que decirlo, porque tiene, de los 10 moralistas franceses, tiene una pequeña introducción sobre su biografía, que no llega a media cara. Eso se agradece, porque te da las claves del pensador que tienes delante, y enseguida hay una selección de 30 o 40 aforismos, muy bien escogidos. Él lo dice en el prólogo, cómo ha hecho esa selección, más que, lo dices bien claro, más que fijarte en el aforismo que refleja la personalidad, has querido recoger la sabiduría perenne, eterna, que estos autores nos han legado. Y eso se nota porque, claro, cada frase que hay aquí nos da un pensamiento universal que puede ser leído por cualquiera en cualquier tiempo. Eso sí es filosofía. De aforismos, a ustedes conocerán a José Luis quizá en internet, porque ha habido la página está activa. Los que escriben aforismos, ¿verdad? Por aquí está Tello, que escribe aforismos y le gusta mucho, sabe que hay una página que es El Aforista. Ahí ha concentrado una documentación, libros, información sobre aforismos, pues muy valiosa. Entonces, lleva mucho tiempo clasificando aforismos, eso se nota. Ha leído aforismos de todas las épocas, españoles, actuales, y entonces en la selección pues se nota que hay
un criterio bien claro. Hay una coherencia, incluso un hilo de pensamiento se puede ver. Entonces, luego leeremos algunos. Lo primero, como decíamos antes, en esa selección esmerada, cuidada, ¿verdad?, aparece la palabra aforismos. Los moralistas franceses elaboran pensamientos, aforismos, y aquí esa primera pregunta, para luego ya arrancar con los pensadores en concreto, pues nos lleva a ¿qué es un aforismo? Claro, él no quiere entrar muchas veces en esa discusión que puede ser bizantina, pero es interesante porque yo le decía, digo, a veces leemos libros por ahí que figuran como aforismos y no lo son. Para mí no lo son porque a veces son meras frases descriptivas. ¿Qué es un aforismo? Vamos al origen. Aforismo en griego, aforizo, es definir. Un aforismo tiene que tener una definición de algo. Lo primero. Podemos llamarlo máxima, sentencia. ¿Qué tiene que haber ahí? Pues una reflexión conceptual sobre algo humano, universal, y tiene que tener una forma que tiene que ser incisiva y con una figura literaria. Tiene que haber un giro. En los aforismos tiene que haber un giro. Cuando decimos giro, es algo inesperado. ¿Inesperado? ¿En qué sentido? Pues que aparezca una paradoja, una contradicción, una oposición, un quiasmo. Y eso estilísticamente para mí es importante, porque si el aforismo queda plano, muy obvio, pierde lo que decíamos antes, la riqueza del pensamiento. Un aforismo, cuando lo lees, tiene que darte a pensar tantas veces como lo lees. Si ya la primera lo has agotado, por eso muchos de los que hay aquí, uno los puede leer y releer, y a veces incluso puede hacer 2 o 3 lecturas del mismo, ¿verdad? Porque deja esa ambigüedad. Entonces, claro, él me da una definición de aforismo que yo creo excelente. Digo, ya está, ya nos ha dado una definición, y es destilar en el espacio más corto la experiencia más larga. Destilar en el espacio más corto la experiencia más larga. Esa me gusta bastante. Y luego él, en su introducción, que es breve, pero acertada a más no poder, una introducción, vamos, certera, nos dice también que los aforismos, los pensamientos, son perlas semiocultas que encontramos en la maleza de tantos libros. El buen lector va buscando esas perlas semiocultas, y la perla es riqueza, claro, riqueza de pensamiento. Y luego otra definición que das, y ya te doy la palabra, que también me ha gustado, dice él en la introducción, todas las culturas, y es verdad, nos han legado un saber portátil. Ese saber portátil, la sentencia siempre ha sido algo breve para que se memorice, se recuerde y no sea útil en la vida, para aplicarla quizá, o para recordar que hay que aplicarla. Entonces, toda cultura nos ha legado ese saber portátil, frases a modo de lemas fáciles de recortar y utilizar. Bueno, pues un saber portátil. Y luego dice otra cosa, y ya le doy la palabra sobre qué es un aforismo antes de entrar. Nos dice también en la introducción que hay que tener una distancia prudente con el aforismo y la sentencia y la máxima. Y es que, claro, que nos tienen que invitar a pensar, pero que no pueden ser tomadas como una regla de hierro que tengamos grabada a fuego en la mente y entonces no nos deja pensar. Si tomamos la máxima como una orden, como ¿no? una orden ahí intocable, pues no nos deja pensar. Entonces, yo te doy la palabra brevemente, que es un aforismo para ti, ¿verdad? Y ya te enlazo con otra, que es, ya entrando con los autores, ¿no? Después de que nos digas qué es un aforismo, si quieres decirlo brevemente, ¿por qué surgen los moralistas franceses? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué era eso de los salones literarios? ¿Verdad? ¿Qué caldo de cultivo se creó ahí? ¿Y cuáles eran los temas que más se trataban en estos eventos? Te lo en 5 minutos, ¿no? Bueno, para ir empezando. A ver, Un aforismo. sí, efectivamente, ¿qué más quisiera yo? ¿No? A ver, como te comentaba antes, Juan Carlos, yo soy bastante reacio a las taxonomías, ¿no? Hay otras personas que se dedican a ello y que disfrutan. Yo, por carácter, pues busco más bien quizás la evocación, la invitación a eso, a pensar y que cada uno reconozca si aquello es un aforismo o no y sobre todo si es un buen aforismo, porque de qué nos sirve que sea un aforismo si es un aforismo malo. O sea, realmente no vale para mucho, ¿no? Entonces yo quizás enzarzarme en discusiones bizantinas sobre qué es un aforismo, incluso cuántas frases puede llegar a tener un aforismo para cambiar de nombre y ser otra cosa,
a mí me aburren. O sea, yo sí reconozco que desde 1992, reconozco muy bien la fecha porque es cuando empecé a hacerlo, en mi cuaderno, que para mí es muy importante incidir en ello, en el cuaderno íntimo si queréis, en el diario, anoto frases, unas veces más largas, otras veces más cortas, unas veces con un sentido redondo, otras no, etc. Esto es importante porque el aforismo moderno surge al calor del diario íntimo muchas veces, ¿no? Los cuadernos de Lichtenberg están considerados como ese ancestro, ¿no? Común. Incluso Joubert, todo lo que se conoce de él, sus cuadernos, eran inéditos cuando él murió. Y maravilla pensar que una persona estaba escribiendo eso para su propio uso exclusivamente. O sea, algo tan bien dicho, tan perfecto, que se pudo publicar sin tocarlo, lo publicó Chateaubriand cuando murió, y que hoy en día, incluso releyéndolo, me ha pasado hoy de nuevo, releyendo aforismos que me conozco, se volvieron a poner los pelos de punta. O sea, a mí eso no me pasa con Joubert esto, porque realmente es una sensibilidad tan inteligente, o una inteligencia tan sensible, que es el maestro de los, considero yo, de los aforistas actuales. También le he comentado yo antes a Juan Carlos, le recordaba un concepto de José Mateos, que está con nosotros, que es el del pensamiento resonante. Yo creo que es muy importante, es decir, ese aforismo que tiene algo que ver con el pensar poético, que no se cierra, ¿no? Que es un pensamiento de partida, ¿no? De apertura, dice, que nos obliga, nos induce, nos invita a seguir en ese acorde, ¿no? Cuando se acaba de tocar el piano todavía suena ese acorde abierto y tú por ahí puedes hacer muchas cosas con ello, ¿no? A lo mejor no tienes que hacer algo concreto, traducirlo en algo concreto, pero sí es un estado espiritual que no puedes clausurar rápidamente. Entonces no hay nada más antiaforístico, creo yo, que, como tú decías, tomar un aforismo como si fuera un dogma revelado, ¿no? Aunque es cierto que pueden funcionar como tales, pero es que hay verdades que se ponen por su propio peso, es decir, que uno no puede negarles el carácter de validez universal, incluso de llevarlos a gala, ¿no? El conocerte a ti mismo, por ejemplo, ¿no? Eso, pues, es un imperativo categórico, realmente, ¿no? Nada en exceso, otro. Todos son, como sabéis, del oráculo de Delfos, de los 7 sabios griegos, y todo viene de ahí, todo viene de Grecia, realmente. Anotaba yo el otro día, para preparar esta sesión, una frase de Werner Jäger, el de Paideia, que decía: la preferencia de los griegos por la poesía nómica, nome significa sentencia en griego, obedece a su tendencia a estimar cuanto ocurre de acuerdo con las normas más altas y a partir de premisas universales, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? ¿Por qué esta universalidad? Porque tú decías antes, Juan Carlos, algo que puede ser leído en cualquier época y todavía nos dice cosas. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo, por supuesto, pero es algo evocador, que nos concierne en cuanto a seres humanos. Y ahí está esa dimensión humanista del aforismo, ¿no? Es decir, pues si nosotros podemos leer sentencias o proverbios, como le quieras llamar, de otras culturas, a mí me pasó por ejemplo con los chinos, ¿no? Los taoístas, y sentirte profundamente implicado con esas personas que a lo mejor nacieron en el siglo V a.C., el caso de Lao Tse, por ejemplo, ¿no? Pues ahí me hace pensar que quizás lo humano sea algo no construido como nos quieren hacer creer, no tan accidental, no tan aleatorio, que depende de lo que en cada época consideremos, sino que ahí hay un fondo que late. Y ese fondo que late los humanistas le prestan atención. Y estos caballeros y esta señora, sobre todo, Madeleine de Sautré, que es la gran madre del aforismo clásico de los moralistas franceses, que hasta ahora no se había publicado nada en castellano, ¿no? Y creo que es importante darle a César lo que es de César y a Madeleine lo que es de Madeleine, ¿no? Porque era amiga de la Rochefoucauld, que pasa por ser el padre del moralismo francés, cuando fue ella la que realmente abrió senda, ¿no? Y pasma de la inteligencia y la lucidez que tenía esta señora, y que después va a tener sucesoras, es decir, las Salonières, las mujeres que invitaban a sus salones literarios, esto hasta el siglo XIX ocurrió, a los grandes prohombres de su época, escritores, estadistas, etcétera, etcétera. Aquello era un caldo de cultivo de ingenio, de sabiduría compartida. ¿No? Recordaba un poco a los banquetes, ¿no? Griegos, en los que se intercambiaban aquellos escolios, ¿no? Como les llamaban, que eran como pequeños también proverbios, frases, poemas breves, etcétera, etcétera, para instruirse mutuamente. A mí eso me parece que es hermoso también, ¿no?
No, déjame que yo piense lo que yo quiera, ¿no? Me parece que es interesante también admitir que el otro tiene cosas que decirnos, ¿no? Incluso consejos. ¿Por qué no admitir el consejo de una persona inteligente y dárselo también, llegado el caso? Yo, la verdad, tengo que decirte que de la historia literaria de los Salores no sé mucho porque no me interesa realmente. O sea, a mí lo que me interesa es lo que surgió de ahí, ¿no? Y fueron fueron frases, muchas de ellas maravillosas, otras no tanto, que no han entrado en la antología. Y sobre todo son frases para convivir con ellas, para llevarlas encima, para volver a ellas muchas veces y para medirse también un poco con la sabiduría de otras épocas, ¿no? Ver qué tenemos en común y qué no estamos dispuestos a seguir aceptando, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que sí me chirría mucho de los aforistas clásicos, sobre todo de la Grecia y la Roma clásica, es la misoginia, ¿no? O sea, es enervante, ¿no? Además es una misoginia tan militante, tan agresiva, que me hace pensar que las mujeres de la época realmente tenían mucho más poder del que ellos querían aceptar, porque si no, no habrían arremetido contra ellas, simplemente habrían sido invisibles, ¿no? Ni las habrían nombrado. En cambio, en las sentencias en un verso de Menandro, que no se sabe muy bien si son todas suyas, pero bueno, hay una misoginia continua, ¿no? Pues realmente en aquella época las mujeres tenían que mandar mucho o quejarse mucho, porque si no, Menandro no se habría acordado de ellas. Fuera de eso, realmente sí creo que hay mucha sabiduría en estos autores y vale la pena acceder a ellos. No quiero decir que os tengáis que comprar el libro, ni mucho menos, pero sí es una experiencia lectora muy diferente a lo que puede ser, en fin, una novela, ¿no? Que la lees y si es buena a lo mejor la lees a cabo de 20 años. Es un libro para incorporarlo al día a día, ¿no? Pues vamos a hablar de ello. Perfecto. Cuando hemos dicho los temas, ya habrá pedido que nos dé un par de aforismos de cada autor, autora, porque son, ¿verdad?, 10, la primera una mujer y la madre de los aforistas. Claro, si uno dice, ¿de qué temas tratan? Por eso yo he intentado hacer una lista cuando te lees el libro y si lo hacemos rápido, las pasiones, el amor propio, el egoísmo, el interés, las apariencias, la ambición, la felicidad, las falsas virtudes, esconder la debilidad, la verdad, la incertidumbre, el poder, la riqueza, los lujos, los prejuicios, el falso saber, la hipocresía, la adulación, el autoconocimiento, las contradicciones, la miseria del hombre, Dios, el tiempo, la muerte, el sufrimiento, los placeres, la envidia, los celos, la amistad, el amor. Decíamos antes, ¿verdad? Si hubiese que resumirlo en pocas palabras, ¿qué diríamos? Pues aquí es, frente a las apariencias y la falsedad, pues la crítica y desvelar la verdad que haya de la humanidad detrás de todo ello, en su miseria o en su grandeza, porque esa es la contradicción humana. Y de ahí no podemos librarnos. El ser humano es lo mejor del planeta, a veces lo peor, y entonces ya le doy paso porque le he pedido que nos hable de dos aforismos de cada autora y de cada autor. Pues sí, como bien dices, en estos aforismos, en estas sentencias, lo que percibimos es la ambivalencia de lo humano, ¿no? Nosotros mismos muchas veces somos capaces de lo mejor y de lo peor incluso en el mismo día, ¿no? Y nos sorprendemos a nosotros mismos. Y de ahí el título del libro, ¿no? Que viene de una frase de Pascal, que en realidad está inspirada en el Evangelio, en San Lucas, cuando dice Pascal, si se ensalza, le humillo, si se humilla, le ensalzo y le contradigo siempre, se refiere al ser humano, hasta que comprenda que es un monstruo incomprensible. Eso en realidad está dicho contra, como Descartes en su época, quería reducir al ser humano a unos elementos constantes manipulables, ¿no? Al final, el ser humano es esto, el ser humano es lo otro. De hecho, todas las utopías políticas han intentado eso, ¿no? Construir un hombre, un ser humano, que se reduzca a unos móviles fáciles de manejar, ¿no? Y lo que nos vienen a decir estos autores es que el ser humano es todo eso y mucho más. Es el ser que se desborda a sí mismo continuamente. Antes estábamos comentando con un participante si la inteligencia artificial iba a conseguir sojuzgarnos o no, ¿no? Y yo, pues, como los humanistas somos unos optimistas y redentos, decía que el ser humano tiene algo que la inteligencia artificial nunca va a tener, que es astucia, ¿no? La pletis, que decía Plutarco, ¿no? Es decir, esa especie como de suplemento de inteligencia que no sirve exclusivamente para algo práctico, sino que le lleva siempre a, por ejemplo, a contradecirse incluso a sí mismo, no solo a su interlocutor, a inventar cosas, a reelaborar cosas ya inventadas. Esta fertilidad incesante yo creo que es nuestra última esperanza. Yo creo que el gran problema
de la inteligencia artificial será el día que la inteligencia artificial se sorprenda a sí misma, ¿no? Ese día estaremos listos de papeles, pero no creo que llegue nunca. Es como se alimenta de nosotros, nos vampiriza. Nosotros vamos un paso por delante y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? El gran problema es que le estamos regalando demasiadas cosas a la inteligencia artificial, ¿no? Pues haz un resumen de esto, escribe tú esta carta, no sé, conozco usuarios que lo hacen, y poco a poco, pues llega un momento que somos como los reyes absolutos, que no sabemos hacer nada porque todo ordenamos que nos lo haga un tercero, en este caso la inteligencia artificial, ¿no? La culpa ha sido nuestra, por haber abdicado de nuestro poder, ¿no? Pero yendo al tema, que son los aforismos, cuando me comentaste que seleccionara algunos, ya como has comentado, la antología es muy sesgada, o sea, yo lo admito, lo que hago es plantear una lectura del ser humano de la mano de estos escritores, no selecciono exclusivamente los aforismos mejor escritos, los más ingeniosos, me parece que eso lo puede hacer casi cualquiera, porque eso salta a la vista, sino es un discurso humanista, desde luego, al hilo de lo que ya han dicho ellos. No me invento nada, pero obviamente al componer un libro con frases ajenas lo que hago es elaborar un discurso propio, eso es así. No diré que soy un autor, por supuesto, pero sí un compositor, como un músico, ¿no? Y por eso he seleccionado, de todos esos aforismos que ya son una selección, pues he seleccionado aquellos que más pueden venir a cuento de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Madeleine de Sautré. Dice, la mayor sabiduría del hombre consiste en conocer sus locuras. Claro, ¿a qué nos recuerda eso? Pues a conocerte a ti mismo, por supuesto. Es decir, ser consciente de las necedades que cometemos o que pensamos o que llegamos incluso a acariciar en algún momento, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos. Eso es muy difícil. Porque, claro, reconocer que somos imperfectos, que somos viciosos incluso, ¿no? E intentar mejorar, pues eso es bastante duro. Otra cosa que dice Madeleine de Sautré, es algo vano e inútil interrogarse acerca de lo que pasa en el mundo si eso no sirve para enmendarse uno mismo. Eso también es muy humanista, es decir, nada de acéptate como eres, ni muchísimo menos quiérete a ti mismo, que a mí eso me parece la última aberración, ¿no? El amarse a uno mismo. O sea, lo que hay que tener es respeto por uno mismo y por los demás. Eso de amarse a uno mismo me parece, en fin, una estupidez como una casa. El hecho de que Madeleine insista en lo de enmendarse uno mismo significa que aquello que conocemos es un espejo de lo que nosotros somos, de lo que sabemos, de lo que queremos ser y lo que queremos saber. Y no podemos dejar de serlo, cuidado, ¿eh? Ahí soy muy hermeneuta, ¿no? Los hermeneutas te recuerdan que todo lo que tú entiendes, lo entiendes en virtud de un modo de comprender tuyo y no puedes salir de ahí, puedes mejorarlo, enriquecerlo, etcétera, etcétera. Pero hay un círculo hermenéutico que le llaman los hermeneutas, que es que toda comprensión es una autocomprensión, de algún modo, ¿no? Entonces, por eso dice Madeleine de Sautré, no te conformes con ver lo mal que lo hacen los otros, porque ellos te brindan un espejo para ver lo malo que eres tú, llegado el caso, ¿no? Y si no es así, pues oye, felicidades. La Rochefoucauld, que quizás es el autor que menos me agrada porque es el más ácido, el más implacable, ¿no? Pero claro, yo he seleccionado aquellos que me gustan más, lógicamente. Dice, la constancia de los sabios no es otra cosa que el arte de reprimir la agitación que le rebulle por dentro. Él lo dice como si fuera cualquier cosa, ¿sabes? En fin, los sabios, esa constancia que fingen que tienen en realidad es contención. ¿Te parece poco? Si eso es lo que están diciendo los estoicos cuando hablan de la incrateria. Eso es algo que celebrar, no algo que espetar a la cara de los sabios. O sea, es curioso como un autor puede creer que está diciendo una cosa y el lector entender otra, ¿no? Bueno, pues me parece bueno, no me parece malo. Pero la Rochefoucauld es así. O sea, todo lo que percibe, lo percibe en la peor de las claves posibles, ¿no? A mí es que me irrita, ¿no? Joubert sería exactamente lo contrario. El autor que todo lo ve con el corazón generoso, todo lo ve bello. A mí me encanta, es embriagador. Dice la Rochefoucauld, la locura más sutil es hija de la sabiduría más fina. Ahí también está esa paradoja, ¿no? La locura, la sabiduría están colindando. Bueno, pues a mí eso me emplaza a recordarle el atenerse a los límites también tan clásicos. Es decir, cuidado, no vayas a acabar como Empédocles, lanzándote al volcán. No, es verdad. Es decir,
cierta sabiduría llevada a su extremo. Hay quien quiere ver que Hegel, que Nietzsche acabaron locos porque eran tan inteligentes, no lo creo que fuera por eso, pero sí es un mito romántico, ¿no? El que el exceso de lucidez te lleva a la locura. Bueno, pues ten cuidado, no se trata de volverse loco por ser tan lúcido. A lo mejor hay que taparse un ojo, ¿no? Y ver la realidad por el lado bueno, y no, en fin, no mortificarse. Pascal, esta me encanta, ¿no? Porque es que va a contrapelo de todo lo que pensamos los seres humanos de todas las épocas. Dice, la sabiduría nos devuelve a la infancia. Esta es muy buena. ¿Pero cómo? Pero si la sabiduría se supone que nos da sensatez, es como ser viejo. Ser sabio es ser viejo, ¿no? Un sabio está ya, en fin, ya no puede ir a más. Pues no, la sabiduría no se vuelve. ¿Por qué? Bueno, ahí está la interpretación de cada cual. Yo creo que es bonito interpretar esa frase. Y incluso nos retratamos a nosotros mismos en esta interpretación. Yo lo interpreto en la clave solónica. A mí me rejuvenece aprender. Y, ¿cuánto sabe? Si tú supieras lo que no sé, no dirías eso. ¿Por qué? Porque, en fin, es que ya estamos hablando exclusivamente de datos. Cuanto más profundizas en una temática, más se ramifica, más se amplía, más ganas tienes de conocer, más se aleja, ¿no? La zanahoria. Y a mí me hace pensar en eso, que la sabiduría, la auténtica sabiduría, nos recuerda lo ignorantes que somos, ¿no? Muy socráticamente. O sea, todo lo que nos queda por saber. Es como somos como niños. Por eso te digo que yo no tengo trayectoria, yo estoy empezando. Y quiero morirme empezando. Quiero acabar empezando. Eso está bien, me gusta la idea. Morir empezando. Dice Pascal, dos excesos. Excluir la razón, admitir solo la razón. También interesante, nada en exceso. Los racionalistas, que consideran que todo lo que es pasión, lo que es sentimiento, pues entorpece el acceso a la verdad, y los sentimentalistas, ¿no? Rousseau, por ejemplo, Rousseau abrió las puertas del sentimentalismo, ¿no? Y claro, no se puede excluir la razón porque los sentimientos también tienen sus razones, lo dice el propio Pascal, ¿no? En fin, la emoción tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Pero el aforismo que viene después habla de Dios. Eso no se suele decir tanto, ¿ves? La Bruyère. En el caso de la Bruyère, igual que en el de Pascal, estamos ante una selección. Es decir, no son aforismos concebidos como tales. Eso hay personas que no lo aceptan, y yo creo que los aforismos son como los de Bilbao, que nacen donde quieren, ¿no? A veces invita a una novela y a veces sin que el propio autor se dé cuenta, ¿no? Eso Vicente Luis Mora lo ha calificado de exoaforismos. Y es verdad. Es decir, yo, como tú has dicho antes, accedí al aforismo subrayando. De hecho, soy tan enfermo que todavía soy capaz de reducir un aforismo de un autor que no soy yo, todavía más. O sea, subrayarlo más breve, porque siempre se puede condensar más, ¿no? En el caso de la Bruyère, los caracteres es una obra que tuvo mucho éxito en su época, que remedaba los de Teofrasto en su momento, y sí forma parte de los moralistas franceses por el carácter de sus textos. Y yo he seleccionado dos, que también barren hacia lo que yo defiendo, ¿no? Dice, todo está dicho. Hemos llegado demasiado tarde, dado que hace más de 7000 años que existen hombres que piensan, ¿no? Esto es una idea que compartimos solo los humanistas clásicos, ¿no? O sea, es decir, todo está dicho. Bueno, más o menos, todo está dicho casi. Y vale la pena primero leer lo que han dicho otros antes de pensar que lo que vamos a decir nosotros es nuevo y es original, ¿no? De hecho, hay algún aforismo por ahí que dice lo mismo, ¿no? Y que saldrá más adelante. Dice también la Bruyère, algunas personas están dotadas de cierta mediocridad que contribuye a hacerlas sabias, ¿no? De nuevo la paradoja. ¿Cómo es posible que la mediocridad te haga sabio? Bueno, hay que decir laurea mediocritas, ¿no? Que decía Horacio. Es decir, no una mediocridad cualquiera, no la del patán, sino la del humilde. Es esa persona que modera sus ambiciones y de esa manera llega más lejos que a lo mejor los grandes ambiciosos, ¿no? Que acaban estrellándose contra la pared. Bovenard dice, es triste que prefiramos adornarnos con un sinfín de conocimientos vanos en lugar de atenernos a un corto número de ellos, pero útiles. Esto emplaza lo que había dicho Madeleine de Surgen y a una cita de Esquilo, que yo tengo preparada para una antología en marcha, que saldrá el año que viene. Dice Esquilo, sabio es quien aprende cosas útiles. Y yo ahí tengo que romper una lanza a favor de los clásicos y en contra, por ejemplo, de la tesis de mucho orden, ¿no? Es famoso diciendo que bueno, los clásicos es un conocimiento inútil. Bueno, depende, si no le das ningún uso, pues claro que es inútil. Pero me parece que no hay ningún conocimiento
más útil para uno mismo que el de los clásicos. Otra cosa es que a los empresarios y a los mercaderes pues, les parezca una inutilidad. Bueno, ellos se lo entienden. Me parece que no les voy a poder convencer. Aún así, periódicamente es curioso, en la literatura empresarial se encaprichan con algún clásico, ¿no? Les dio por el arte de la guerra, también por Gracián, y entonces saquean durante un par de años ese legado clásico hasta que se aburren y cambian, porque se dan cuenta de que hay algo que vale la pena, ¿no? Dice Bovenal, el mejor libro, el más original, es el que induce a estimar cómo se merecen las verdades de siempre. Qué cosa más antimoderna, me encanta, ¿no? O sea, yo pienso lo mismo. O sea, ¿yo para qué me voy a preocupar ahora de innovar? Si no hay mayor innovación que leer con ojos nuevos lo que se ha dicho desde siempre, ¿no? Y realmente la novedad está en el que lee, no en el que escribe muchas veces, ¿no? Claro, como veis, yo estoy seleccionando aforismos que inciden en mi perspectiva, en mi planteamiento, pero lo digo, no os digo que son así. Lo han dicho ellos, desde luego, no hay ningún aforismo apócrifo ahí colado de rondón, pero lo he seleccionado por eso, ¿no? Por ejemplo, Maleserres, que también es la primera que se traduce en castellano. Las mayores verdades son en general las más sencillas. ¿Qué significa sencillo? ¿Las más simplonas? Eso es lo que pensaría un simplón. Yo, por ejemplo, he encontrado algunos sinónimos. Las más elementales, las más básicas o las más esenciales. La cosa cambia, ¿no? Y dices, las mayores verdades son en general las más esenciales, la cosa cambia. Ya suena mejor. Pero claro, ha sido la interpretación la que ha sacado de ahí un sentido que no sé si el autor tenía en mente, pero yo quiero creer que sí, que no lo estoy forzando. Maleserres. Hay máximas que uno desdeña porque están en boca de todos, pero deberíamos tener en cuenta que esa misma banalidad confirma su verdad y su utilidad. Esto es un aforismo contra los snobs. Pero claro, hay snobs que van a favor de la moda, pero también hay los snobs que van en contra de la moda solo porque es la moda. Bueno, ¿y si se ha puesto de moda la verdad? ¿Qué hacemos? ¿Vamos en contra simplemente porque nosotros somos diferentes, somos superiores, somos más originales? Si os dais cuenta, están continuamente los moralistas diciendo, cuidado, mira con lo que haces, mira que vas a meter la pata, recuerda que... Son como los hermanos mayores, ¿no? Más que como los abuelos, son hermanos mayores que nos van a... Es una admonición, quiero creer, unas veces más severa, otras menos, depende del carácter de cada escritor, pero yo agradezco ese tono, porque no me están riñendo, ni me están moralizando en el peor sentido de la palabra, pero sí me están enseñando cosas, y como ese tono, a veces irónico, a veces paradójico, les permite reñirnos, pero sin que lo parezca, yo creo que son más efectivos que otros moralistas, en el peor sentido de la palabra, que lo que hacen es darnos instrucciones. De hecho, Nietzsche tenía aquí una cita de los fragmentos póstumos que abunda en este concepto de moralista. Dice, un moralista es lo contrario de un predicador de moral. Es un pensador que toma la moral, en este sentido la moral vigente, como discutible, como cuestionable, que es lo que hizo Nietzsche, claro. Discutir la moral de su época. Bien claro que me salió, ¿no? Pero es lo que tenía que hacer. Chamfort, cuanto más se juzga, menos se ama. Bueno, se puede interpretar clarísimamente como una síntesis de dos enseñanzas evangélicas. No juzgues si no serás juzgado y ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Y a Dios sobre todas las cosas. Pero dice, cuanto más se juzga, menos se ama. Claro, tú cuando empiezas a juzgar a alguien, te estás poniendo por encima y en realidad, en lugar de mirarlo como que es un ser excelso que merece admiración y devoción, lo estás mirando casi como una criaturilla de laboratorio, ¿no? Cuanto más se juzga, menos se ama. El mero placer puede sustentarse en una ilusión, pero la auténtica felicidad humana se funda únicamente en la verdad. Este es un concepto clásico, es la eudaimonía. ¿Qué es eso de que soy feliz porque tengo dinero, tengo placeres, no doy para el agua? Eso no es felicidad. Eso es como los cerdos, que se están refocilando entre las heces. Él te viene a decir, Chamfort, yo coincido con él, que la única felicidad humana que merece el nombre de tal se funda en la verdad. Y si no hay verdad por medio, esa felicidad es de poca monta, es falsa. Rivarol, esto me encanta, dice, uno no tiene derecho a lo imposible. Ese es de los mejores. Imaginaos, ¿no? Esto se lo hubiese espetado yo a uno de estos del 68, ¿no? Dice, tenemos derecho a lo imposible, la utopía, debajo de
del asfalto está la playa, etc. Tenemos derecho a lo posible. Un clásico de tenemos derecho a lo posible y lo de derecho vamos a ver. Vamos a ver si te lo mereces, ¿no? Primero, gánatelo, que eso me parece que es una de las grandes lecciones de los humanistas clásicos, es eso, ¿no? Es la exigencia de perfeccionamiento moral, de autosuperación, si se puede decir así, porque somos un proyecto de vida. Somos una potencia, diría Aristóteles, ¿no? Que tiene que conseguir llegar al acto y convertirse en entelequia. Curiosamente, Aristóteles la palabra entelequia no le daba una expresión negativa como luego tuvo. La entelequia es el estado consumado de un ser que ha llegado a realizar todo lo que tenía en potencia, ¿no? Pues eso el ser humano lo tiene difícil, pero tiene que aspirar a ello, ¿no? A la felicidad y a lo posible, no lo imposible. Pues es imposible por definición, pues no se puede conseguir. El de los filósofos son anatomistas, ya lo he leído antes, y uno de Chateaubriand, antes de pasar al gran Joubert, que dice: nada es tan sencillo como darse cuenta de algo ridículo o de un vicio y burlarse de él. Hacen falta cualidades superiores para entender el genio y la virtud. A mí eso me parece muy importante en los tiempos que corren, ¿no? Que hay tanta gente que desmerece a los demás, les censura, mira qué mal haces esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿y lo de apreciar la virtud ajena? ¿Eso para cuándo lo dejamos? ¿Para cuando están muertos? Que es lo que suele pasar, ¿no? O sea, que Roja, pues era un gran estadista, ¿no? Le pasó a Suárez, ¿no? Y le pasa a Felipe González, pero, porque tal como se está poniendo las cosas, no sé. Y, en fin, quiero deciros que hay que ver el lado soleado de la vida, ¿no? Porque, como cantaban al final de la vida de Brian, ¿no? Porque si no, la cosa realmente no vale la pena, ¿no? Y yo creo que ese nihilismo que está corriendo las bases de nuestra sociedad y nos está pasando una factura muy grave, hay que combatirlo con, no diré con positividad, que es un concepto también muy en fin, malgastado, pero sí con un espíritu generoso. Y a mí me parece que Joubert es el gran maestro del moralismo sonriente, ¿no? Es que abre cualquier página y ya te sale una verdad bella, ¿no? Dice. La primera de ellas: para pensar con acierto sobre un asunto serio, necesito estar alegre. O sea, ya empezamos la primera en la frente. O sea, con una sonrisa en los labios, ¿no? Una sonrisa que es la sonrisa, pues, si queréis llamar, de Buda, ¿no? No os etiquéis la risa tonta, ¿no? La risa bella, ¿no? De hecho, tenía aquí yo unas citas de Andrés Sánchez Pascual. La he querido traer a colación porque como fue el que tradujo a Nietzsche para la Alianza Editorial en los años 80, 90, pues entre los filósofos estará mejor visto, ¿no? Podría haber traído citas de otros aforistas, pero me parece que Andrés Sánchez Pascual pone el dedo en la llaga cuando dice: tres características del aforismo: concisión didáctica, agilidad crítica y tendencia ilustrada. Y que los aforismos no son juegos de palabras, sino todo lo contrario. La expresión de una absoluta seriedad que, sin embargo, sonríe. Es lo que acaba de decir Joubert. O sea, para pensar algo serio necesito sonreír. Pero no quiero aburrirme. Quiero que me sirva ese conocimiento, ¿no? Nos recuerda a Nietzsche también, claro, otros la autores. galla ciencia. La alegría de vivir, de muchos autores. A Sabater. Sí, también. Spinoza. Sí, es toda una tendencia que intenta recuperar el entusiasmo, ¿no? Para la existencia. Dice Joubert: fijaos qué generosidad, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender? Dice: me gusta percibir dos verdades al mismo tiempo. Claro, sobre el mismo tema. No sobre dos temas distintos. Eso es grandeza. Eso es magnanimidad, ¿no? Un espíritu que necesita comprenderlo todo, aceptarlo todo, amarlo todo. Este autor me he dado cuenta, los aforismos o pensamientos son más breves, en general, los que has elegido, ¿no? Y la estructura más clásica también, por corta, como... Sí, él mismo lo dice. Es un método que él utiliza, sí. Porque él dice: no es mi frase lo que pulo, sino mi idea. Me detengo hasta que la gota de luz que necesito se haya formado y caiga de mi pluma. Es decir, una disciplina, autodisciplina intelectual y espiritual para que cuando yo me ponga a escribir lo que caiga sea esencia pura, ¿no? Y eso se percibe. Ya te he dicho que me ha llamado a mí la atención: la sabiduría es el reposo en la luz. Claro, esto roza la poesía, pensamiento, y ¿qué quiere decir? Reposo en la luz de la inteligencia, en la luz de la razón. No creo que sea
pero sí tiene un punto místico, Místico. ¿no? El reposo en la luz. Y además cuando vas leyendo el resto, te vas dando cuenta de lo amplio que era este hombre. Este me encanta, ¿no? Dice, toda idea fundada en la sabiduría afirma al hombre en el sitio que ocupa en el universo y hace que lo sienta y lo ame como un lugar natal, fácil, cómodo, acostumbrado. Esta es una idea clásica, de nuevo. La felicidad es querer ser lo que se es. Querer quedarse, decía yo en un aforismo, decía este citaje uno, ¿no? La felicidad es querer quedarse, no cambiarse por nadie. O sea, quiero estar aquí ahora. El eterno retorno de Nietzsche también es ese. Es decir, el sí a lo que ocurre. Querría que volviera 1000 veces si hiciera falta, porque es eso lo que tiene que ser, ¿no? Por eso digo que estos moralistas, lógicamente en su época ya se habían recuperado muchos clásicos, sobre todo Plutarco, Séneca, Montaigne había triunfado en toda Europa, Erasmo con sus adagios, es decir, ya había toda una literatura que iba en ese sentido. Ellos no son innovadores, pero sí tienen una capacidad de síntesis extrema, que es lo que les ha hecho maestros, ¿no? en el género. Y después hay cosas que son conmovedoras, ¿no? De tan ingenuas. Dice, la bondad nos hace mejores que la moral. Claro, no eres un moralista, ya, pero soy un moralista como dice Nietzsche, no como dicen los predicadores de la iglesia de turno, ¿no? No es feliz quien no quiere serlo. Este autosabotaje, que es verdad, que muchas veces somos nosotros los que vamos siempre buscando lo peor de lo que nos pasa, ¿no? En fin, ya os digo, Joubert merecería ser traducido completamente, porque todo lo que dice, el saber que quita la admiración es un mal saber. Es decir, eso ya lo sé, ya lo sabía. Y lo dice con esa cara. Es decir, no lo sabía. Sí, que me vas a contar. No lo sabía, lo sabía. Celebrar el conocimiento. A mí me parece que este hombre en concreto es la cúspide de toda una manera de entender el aforismo que respeta esa riqueza estilística, poética, imaginativa, pero la pone al servicio de un saber para la vida porque nos hace mejores personas. Y aunque esto pueda sonar también un poco a gurú, lo reconozco, pero bueno, como yo lo que he hecho ha sido una antología, no he hecho ningún libro de autoayuda, pues bueno, por ahí me podréis dispensar. En fin, no tengo mucho más tiempo, espero que os haya interesado y no sé si queréis decir algo más. Pues nada, darte las gracias No, gracias a ti. y si alguno quiere preguntar algo, pues aunque hay poco tiempo, pues alguien puede decir algo. O decir, Joubert, porque acabas que te gusta tanto, claro, aquí en la biografía que viene anterior a los textos, dice que lo leyó Nietzsche con devoción, a Joubert. Y Cioran también, ¿cierto? Podría haber pegado algo. Y dice, sin citarlo, Nietzsche leyó con devoción los cuadernos de Joubert en su idioma original, aunque sin citarlo, no lo cita nunca. Mal hecho. Mal hecho. Pero Emile Cioran sí se refiere a ellos con frecuencia. Bueno, que son dos grandes pensadores, ¿no? Sé que tienes poco tiempo. ¿Por qué el libro termina en 1850? Que imagino que es porque muere Chateaubriand en el 48 y redondeamos. Sí. Chateaubriand es un personaje del antiguo régimen. Es decir, que tu libro coincide con el antiguo régimen. Sí. ¿No? Se me ocurre, sin salir de Francia, pues pienso en Paul Lotot, pienso en Jules Renard, pienso en Paul Valéry, ¿no? ¿Por qué has cortado ahí? Bueno, eso lo digo en el prólogo, básicamente porque es una convención bibliográfica. Es decir, es verdad que hay quien llega hasta Montaigne por delante y casi nadie llega hasta Chateaubriand, pero sí hay antologías que llegan hasta el siglo XX. Yo las he leído, las he manejado. A ver, es que según como lo miremos, también Oscar Wilde es un moralista. O sea, se mueven los salones, practica el ingenio, la observación de las costumbres y la corrección de las mismas. Bueno, podría ser un moralista, ¿por qué no? Yo, como considero que es una constante del espíritu humano, letrado, como he dicho antes, se podría haber hecho de más y de menos. Creo que es equilibrado. Es verdad que Chateaubriand, después de Joubert, es un poco un bajón, porque no sé por qué pueden comparar, pero me apetecía incorporarlo porque
porque siendo del antiguo régimen, además yo lo cito también en el prólogo, que todos ellos son del antiguo régimen, aunque salga aquí despeinado, en realidad lleva una peluca por dentro, pero a mí me parece que ese espíritu que se aferra a un mundo mejor, que ve que está siendo arrasado y defiende unos valores que él considera que son perennes, me parece que merecía estar, aunque fuera con poco lucimiento, porque me parece que tanto literariamente como filosóficamente no está a la altura de los demás, creo yo, en este caso. Pero sí quería incorporarlo, porque de hecho lo he manejado mucho. Las sentencias, los aforismos o pensamientos de Chateaubriand los he manejado con frecuencia. Salieron en su momento. No los elaboró él, pero salieron en su momento. Los grandes escritores, Goethe, por ejemplo, es otro ejemplo, tienen una tendencia a la sentenciosidad. O sea, es así. Yo quiero creer que es porque les gusta también descubrir en los demás esas frases redondas de las que apropiarse y con las que jugar, no lo sé. Bueno, yo lo último que querría decir es que este libro es ideal para tenerlo en la mesilla, leer un aforismo cada día, con uno cada día es suficiente, se puede empezar por donde se quiera, no hace falta saber ni quién es el autor, puedes ir hacia atrás, hacia adelante, tienes aquí una variedad de pensamientos útiles para la vida y recordar lo que es la sabiduría. Aquí, ya para concluir, hay que recordar que es muy importante diferenciar entre información, conocimiento y sabiduría. Información estamos hoy hasta arriba de ella, nos sobra. Conocimiento, a veces con teorías, hipótesis, pero la sabiduría es lo más escaso, porque es lo que tú has dicho. Leerlo e integrarlo en la vida diaria, en la felicidad. Y lo que decíamos al principio con Max Foster, en saber forjar nuestro tiempo, que solo es nuestro. Y ese es el verdadero humanismo, que no nos roben nuestro tiempo. Muchas gracias.